A continuación vamos a resolver otro ejercicio un poco más interesante que el anterior, de la misma idea, usando triángulos semejantes y propiamente el conocimiento de tales, de alturas y sombras para resolver este ejercicio. Primero veamos, nos hablan de árboles. Julián dice que es el dueño de un terreno que cultiva árboles frutales. Dice que ha sembrado en una misma fila 4 árboles frutales de sus productos favoritos y los distribuye de la siguiente manera. Tenemos el limón, la mandarina, el nance y la guanábana. Dice que a cierta hora del día los rayos del sol se alinean y forman estos triángulos que pueden ver en el dibujo. ¿Ok? Nos dan el primer dato, que la sombra del árbol de limón mide 3, que la altura es 1,20 y a partir de él vamos a intentar averiguar lo que se nos plantea en el ejercicio. Ok, entonces para empezar vamos a anotar los datos que nos dan. Por ejemplo, recordemos que la sombra del árbol de limón son 3 metros, la altura de ese árbol es 1,20 metros. A partir de ahí se nos dice que cada árbol tiene una distancia de 3 metros de distancia entre cada uno. O sea, aquí hay 3 metros, aquí hay 3 metros y por acá 3 metros. La primera altura que nos piden es la del árbol de guanábana. Entonces, como nos piden la altura del árbol de guanábana, vamos a empezar hablando de ella. Entonces tenemos que, queremos averiguar la altura del árbol de guanábana. Lo voy a comparar con la única altura que conozco, que en ese caso, recordemos que era la del árbol de limón. Entonces la vamos a comparar con la altura del árbol de limón. Como ya hablamos de alturas, el paso siguiente es hablar de sombras. Entonces, como estoy buscando la guanábana, la primera sombra que voy a encontrar o que tengo que hablar es la sombra del árbol de guanábana. Al igual que antes, la tengo que comparar con la sombra que está abajo, en este caso, la sombra del árbol de limón. Ahora sí, vamos a pasar esos datos a los números que tenemos en el problema. Entonces, la altura del árbol de guanábana sería X. La altura del árbol de limón, me la dieron al inicio, 1,20 metros. La sombra del árbol de guanábana, si recuerdan, teníamos 3 metros de distancia entre cada uno. Entonces quiere decir que la sombra del árbol de guanábana va desde acá hasta acá, que por lo tanto serían 12 metros. Entonces la sombra del árbol de guanábana son 12 metros. La voy a comparar con la sombra del árbol de limón, que ya me habían dicho que eran 3 metros. Si recordamos, a la hora de resolverlo, simplemente multiplicamos el de abajo para arriba. Por lo tanto sería 12 por 1,20, todo eso dividido entre 3. Ahí vamos a encontrar nuestra respuesta. Si lo revisamos en la calculadora, entonces tendremos 12 por 1,20, todo eso dividido entre 3, lo que nos da 24,5. Como la respuesta está en decimales, necesito pasarlo a decimales, que sería 4,8. Si buscamos la respuesta, sería la opción D. Pero, como creen, todavía no hemos acabado nuestro ejercicio. Hay una pregunta más, que nos habla sobre la altura que debería tener el árbol de nance y la altura del árbol mandarina. Esto nos interesa mucho porque son ejercicios de falso verdadero. Entonces vamos a buscar la altura del árbol de nance. Esto vamos a resolverlo un poco más rápido, directamente en la calculadora. Entonces, igual que antes, tendríamos la altura del árbol de nance, sería X. La altura del árbol de limón no cambia. Lo que va a cambiar es la sombra del árbol de nance. Entonces, si revisamos los datos, trabajamos de una forma muy similar. Entonces vamos a tener la altura del árbol de nance, que es lo que quiero averiguar, que sería este. Sigue estando con 1,20 metros de sombra del árbol de limón. Lo que cambia es la sombra del árbol de nance. La sombra del árbol de nance sería hasta acá, serían 9 metros. Entonces lo único que va a cambiar en lo anterior es este amigo que está por acá. Vamos a tener 9 por 1,20 dividido entre 3. Vamos a ver nuestra respuesta, sería 3,6 y ellos afirman que es 3,6. Por lo tanto, la primera proposición ya sabemos que va a ser verdadera. Ahora nos preguntan por el árbol de mandarina. Dice que sí es cierto que mide 1,2 metros. Si regresamos de nuevo al ejercicio, entonces de nuevo, lo único que necesito cambiar es este dato, el que va acá, que ya no va a ser la sombra de la guanábana, sino la sombra de la mandarina. Y si revisamos, la sombra de la mandarina es 6. Entonces, si regresamos acá, lo único que voy a cambiar de nuevo es la sombra, que ya no es 12, sino es la de la mandarina, que son 6. Dice que eso nos da 2,4. Y ellos dicen que la altura es 1,2. Por lo tanto, esa proposición sería falso.
La única correcta entonces va a ser la respuesta 1, la opción C.